Segunda de Timoteo 4, verso 16 al verso 18. Dice así, para honra y gloria a Dios, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Diga conmigo: así fui librado de la boca del león. Dice el verso 18: y el Señor me librará de toda obra mala. Diga conmigo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Amén. Diga conmigo: y me preservará para su reino. Amén. Solamente hasta ahí. Ponga su Biblia a un lado. Señor, venimos delante de su presencia en esta noche, Señor. Le hemos adorado, le hemos exaltado, Padre, pero en esta hora, Señor, venimos buscando, Señor, de su presencia, Padre, que en esta hora, Padre, que abrimos su palabra, sea usted hablando a través de mi vida, Señor. Solo soy un instrumento en su mano, Padre. Que su palabra, Señor, sea expresada conforme a su voluntad y no a la mía. Bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre. Y yo creo, Señor, que por su palabra alguien va a ser bendecido en esta noche, alguien va a ser restaurado, alguien va a ser sanado, porque cuando usted está en casa, Señor, algo grande pasa, Padre. Reciba la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. ¿Por qué no ocupa su lugar? Dando gloria a Dios. Amén. Y el título que se me dio en esta noche es librado de la boca del león. Amén. Sin lugar a dudas, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. La misma palabra de Dios lo dice. El apóstol Pablo se lo compartió a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1 de segunda de Timoteo. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y conforme pasan los días, miramos peligros que abundan de todas formas, tamaños. Algunos parecen amenazar nuestra vida literalmente, pero sin embargo usted y yo podemos estar seguros de algo, de que Dios siempre vendrá a nuestro auxilio como un poderoso libertador. Amén. Que Él no nos va a abandonar en medio de las tribulaciones, porque dice su palabra que Él permanece fiel. Amén. Tenemos un Dios que es grande, un Dios que es fiel. Amén. Que aunque usted y yo en ocasiones nos equivocamos, dice su palabra que Él sigue siendo fiel. Amén. Pero a forma de introducción, amén, en esta segunda carta el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y en el capítulo 4 empieza el versículo 1 al 5, y él le dice y lo anima y lo motiva y le dice que predique la palabra, que redarguya, que reprenda, que exhorte con paciencia la doctrina. Amén. Pero luego le sigue diciendo del verso 3 al 5, yo nomás hice un resumen. En la traducción actual dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario querrá oír enseñanzas diferentes, y por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. El verso 5 dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Amén. Es lo que el apóstol Pablo, amén, estando cerca su tiempo de que partiera de este mundo porque ya lo iban a matar, él le da los últimos consejos, amén, a su discípulo Timoteo. Amén. El versículo 6 al 8 le dice que él ya va a ser sacrificado, pero que él ya había peleado la buena batalla, él había acabado la carrera y había guardado la fe. Amén. Y que el Señor le tenía su corona de justicia. Y esa corona de justicia no solamente es para él, sino para todos los que aman la venida del Señor y que son fieles. Agarra un fiel aquí en esta casa que ame la venida del Señor. Amén. Pero comenzando del verso 9 en adelante,
le da instrucciones personales. Primero le dice que lo vaya a ver pronto, porque dice que Demas lo había abandonado, dice que Crescente se había ido a Galacia y a Tito a Dalmacia. Pero cuando leemos en el versículo 15 dice que en su primera defensa nadie había estado con él porque todos lo habían desamparado. Amén. Yo estoy estudiando la primera defensa. Dice que en la palabra griega se traduce, amén, como corresponde al término apologeta, que se refiere a la defensa verbal ante un tribunal. En el sistema legal de los romanos, un acusado tenía derecho a 2 audiencias. La prima actio, que es similar a la declaración de cargos, para determinar si se requiere un juicio formal, y la segunda actio se llevaba a cabo después para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado. Pablo se refirió aquí a su primera o a la primera defensa, amén, pero lo que importa de aquí es que dice que todos lo habían dejado, que todos lo habían desamparado. Y yo creo que en nuestra vida, hermano y hermana, van a llegar momentos que nos vamos a sentir solos, momentos donde vamos a sentir que todos nos han dejado, que estamos llevando solos la carreta, que nadie nos acompaña y nos sentimos desaislados. Pero eso es normal, hermano y hermana. El mismo Señor Jesucristo llegó tiempo de su vida, estando en la cruz del Calvario, cuando iba a ser crucificado, que Él se sintió solo. Él mismo le clamó, y Él dijo en Marcos 15:34, dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez se ha sentido usted de esa manera? ¿Alguna vez usted ha hecho todo lo correcto delante de Dios, pero se ha llegado momentos donde le vienen problemas, donde le vienen luchas, pero usted se siente asolado, se siente que no hay nadie a su lado? Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que en los momentos más de soledad que usted ha estado y que yo hemos estado, el Señor ha estado ahí con nosotros. Él nos ha sustentado, Él nos ha llevado. Simplemente póngase a pensar cuántas pruebas ha tenido en su vida, cuántas luchas ha tenido a través del recorrido en la vida que Dios le ha dado como cristiano. Amén. Si nos ponemos a hacer un pensamiento desde el día que Dios le llamó, ¿cuántas veces Dios lo ha salvado? ¿Cuántas veces Dios ha interferido por usted? ¿Cuántas veces Dios lo ha librado del mal? Lo ha librado de la enfermedad. Lo ha perdonado, amén. Quiere decir que el Señor nunca nos ha dejado solos. Amén. Será mucha molestia pedirles agua a los hermanos. Ando medio seco. El profeta Eliseo, hermanos, Elías, perdón, en Primera de Reyes, capítulo 18, él tuvo una victoria, amén. Dice que él fue y desafió a los profetas de Baal, y Dios le mostró que estaba con él, que él no estaba solo. Dice que ellos hicieron la ofrenda para sus dioses, pusieron el sacrificio, le cantaron a sus dioses y todo. Dicen que nada sucedió. Pero cuando el profeta clamó a Dios, dice que el sacrificio fue consumido. Dice que bajó y descendió fuego del cielo. Y miramos cómo Dios usa al profeta en una manera grande. Pero miramos que después de esta victoria, en el capítulo 19, miramos que él es amenazado por Jezabel. Amén. Miramos que en el versículo 2 dice que envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice que entonces el profeta, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y ahí dejó hasta al criado. Amén. Él se fue. Entonces quiere decir que el profeta, después de haber tenido una victoria, el enemigo le mandó un mensajero para espantarlo. Amén. Muchas veces estamos trabajando en la obra de Dios, estamos queriendo levantarnos, estamos queriéndonos acercar más a Dios, tener una relación mejor con el Señor. El Señor a lo mejor lo ha usado para hacer un milagro, a lo mejor Dios lo ha usado para hacer una sanidad, a lo mejor Dios lo ha usado para dar un consejo, y como que después de eso algo sucede.
El enemigo manda un mensajero, el Señor lo reprenda, amén. ¿Por qué? Para querer intimidarnos, para que nos apartemos, para que nos quedemos solos, para que desistamos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y lo primero que sucede, el enemigo nos quiere robar el gozo, nos quiere robar la paz, nos quiere robar la tranquilidad. Pero lo que nosotros debemos de entender, que no importa cuál sea la amenaza que venga a su vida, Dios está con usted, ahí para librarlo, ahí para sacarlo. Amén, porque si podemos seguir leyendo, esto lo usé como ejemplo, pues el profeta no muere. Dios lo manda a llamar, Dios lo manda a que lo alimente un cuervo. Y después le dice, salte de esa cueva, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo creo que en ocasiones, hermanos, el Señor así nos dice a nosotros. ¿Por qué no dar un aplauso al Señor tantito? Ya estoy como el hermano, iba a hablar, iba a decir, no puedo hablar, pastor, usted predique, pero el Señor me dio voz, amén. Y miramos que el profeta se espantó y tuvo miedo porque se sintió solo, se sintió desolado. Y a pesar de que Dios le había comprobado que estaba con él, hizo que descendiera fuego, pero él se sentía de esa manera. Amén. Y el enemigo es astuto, hermanos. El enemigo anda buscando maneras y formas de cómo intimidarnos, de cómo pararnos, de cómo frenarnos. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios. Bueno, antes de lo que dice la palabra de Dios, estuve investigando acerca de los leones. Y se dice que cuando un león ruge, lo hace para generar dos reacciones en la víctima. Primero la frena y luego la paraliza para después comérsela. Amén, o sea que cuando el león ruge, ruge para espantar primero, para que se quede la presa cautiva, no se mueva y él se la pueda comer. En 1 Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, Dios está ahí por nosotros. Pero tenemos que velar, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar conectados con el Señor. El apóstol Pablo no solamente dijo esas palabras al aire, cuando él dijo, todos me desampararon, pero el Señor ha estado a mi lado. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque él sabía que la causa de la cual estaba preso fue por causa de servir a Cristo, fue por causa de dar su tiempo. Y él sabía que si el Señor le permitía estar ahí en ese lugar, Dios no lo iba a dejar solo. Dios iba a estar ahí con él hasta el último momento. De la misma manera, hermano y hermana, el Señor está con nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda situación de nuestra vida. Usted y yo no estamos solos. El Señor está ahí para librarnos de la boca del león. Amén, pero el apóstol Pablo no escribe esta carta, imagínense, estando él preso, escribiendo cartas y teniendo ese ánimo para animar. Yo creo que eso lo puede hacer solamente alguien por el poder de Dios, por la unción de Dios, por la dirección del Espíritu. ¿Cómo alguien que está en sufrimiento puede ir a animar a otros? No es por la persona, es por quien está dentro de la persona. Dígale al que está a su lado, ¿quién está dentro de ti, hermano? Y vuelvo a leer en 2 Timoteo 4:17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Amén. O sea que él está escribiendo, él está diciendo, en toda mi trayectoria hasta este momento, el Señor ha estado a mi lado. Cuando leemos en la segunda carta que escribe a los Corintios, el apóstol Pablo narra parte de lo que él había sufrido. En el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos,
en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pues el versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Él está narrando todo su sufrimiento, pero a lo largo del sufrimiento, ¿sabe qué le daba fuerza al apóstol Pablo? Que él sabía que no estaba solo. Por eso en Filipenses 4:13 él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero él no decía esa palabra nomás a la aventura, hermano y hermana. Él había atravesado por pruebas, había atravesado por luchas. Solo el hijo y la hija de Dios que han cruzado por el mar, por el desierto, que les han venido tribulaciones a su vida, pero aún aquí están parados. Son las personas que lo dicen de corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque solos no podemos, pero con Cristo lo podemos todo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8 que por Él somos más que vencedores. Amén. No es por nosotros, es por el Señor Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado: no está solo, hermano. Hay un propósito en nuestra vida, y cada día que vivimos, que usted respira, que yo respiro, es porque estamos cumpliendo ese propósito. Es porque el Señor nos está moldeando. Lo que usted está atravesando, hermano y hermana, no es para siempre, es algo temporal, es algo pasajero. Amén. Puede quien ahorita está en victoria, bueno, gócelo, porque a lo mejor después va a estar en prueba. Pero puede quien esté en prueba el día de hoy, bueno, tenga la fuerza y la fortaleza en el Señor, porque mañana va a estar en victoria. Pero es parte de la vida de los hijos de Dios, que todos los días vamos caminando, vamos triunfando. Si usted llegó aquí es porque triunfó el día de hoy en contra de toda la tempestad de allá afuera del mundo. Amén. ¿Por qué no se da un aplauso a usted mismo? Por eso dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice solamente cuando me va bien me ayuda para bien, no. Dice todas las cosas. Las experiencias malas nos sirven para crecer. Amén. La aflicción nos sirve para humillarnos más delante de Dios. Pero cada una de las cosas que pasamos y atravesamos, no las hemos atravesado solos, hermanos. Las hemos atravesado con el Señor al lado nuestro, dándonos fuerza, dándonos fortaleza. Amén. Y a lo mejor usted y yo no hemos visto muchas de nuestras batallas, porque son batallas espirituales. No sabemos cuántas veces el Señor le ha librado de un accidente en un carro. No sabemos cuántas veces Dios le ha evitado a usted, y a lo mejor ese día usted se enojó porque tenía planes de ir a vacacionar y a última hora se le frenó todo. Pero usted no sabe si es la voluntad de Dios, porque le quiso evitar una tragedia, le quiso evitar un accidente. Desde que salimos de la casa hasta que llegamos, usted no sabe cómo los ángeles del Señor que acampan alrededor de sus hijos y nos defienden, están al lado de nosotros cuidándonos, protegiéndonos de la boca del león que nos quiere destruir. Yo estaba mirando un documental acerca de los leones. Dije, a ver qué más aprendo. Y aprendí que tienen una vida muy dura. Aprendí que ellos literalmente viven para sobrevivir. Pero aprendí algunas cosas, porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como un león rugiente, mirando a quién devorar. En ese documental decía que los leones buscan 4 cosas en su presa. Dice que buscan al débil, dice que buscan al que está enfermo, dicen que buscan al que ya está viejo. ¿Y cuál era la última? Me falta una. Al que está solo, amén, hermana, ya ve. Por eso somos unos en Cristo, amén. Y yo digo, en verdad el enemigo hace eso. El enemigo nos quiere destruir, nos quiere alejar,
nos quiere apartar, nos quiere intimidar. ¿Para qué? Para que no cumplamos, para que no nos levantemos por la victoria que ya Dios nos ha dado. Amén, eso fue lo que sucedió con el pueblo de Dios cuando se levantó aquel Goliat en contra de su pueblo. Amén, dice que se levantó aquel palestino, dice que venía y los atemorizaba. Y dice que él se levantó y dijo, tráiganme a uno, dice, y entre él y yo nomás. Y si yo lo venzo, entonces ustedes me van a servir a nosotros. Pero si él nos vence, nosotros le serviremos a ustedes. Y dicen que todo el ejército de Jehová, dicen que estaba paralizado. Dicen que tenía temor. Pero dice que había por allá en el campo el más menor de los hijos de Isaí. Y dice que su padre lo mandó a que les llevara pan a sus hermanos, que les llevara alimento. Y dice que cuando David va llegando, dice que entonces él al llevarles la comida, dice que se levantó una vez más Goliat y vino una vez más para atemorizarlos. Y dice que cuando David escuchó esas palabras, dijo, ¿quién es este incircunciso para que maltrate así al pueblo del Dios viviente? O sea que muchas veces, hermano y hermana, entra el temor a nuestras vidas, pero Dios nos va a mandar a un mensajero para que nos liberte, para que nos abra los ojos, para que vea que el que está con nosotros es más fuerte que el que nos quiere destruir. Amén, y eso fue lo que aconteció. Dice que David entonces fue y les dijo a los que estaban ahí, hablaron con él y les dijeron, el que lo venza, Saúl le va a dar a su hija. Y dice que David va. Y en el capítulo 17, voy a leer solo unos versículos, del verso 33 al 37, dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero fíjese lo que dice el verso 36. Dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero dice el verso 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Quiere decir que cuando David peleaba contra el oso y el león, no era la fuerza de David, era la presencia de Dios en su vida quien le daba la victoria. ¿Sabe quién nos va a dar la victoria todos los días, hermano y hermana? No es usted. Dígale al que está a su lado, no eres tú, hermano. No es tu esposa, hermano. Es servicio de varones, ¿verdad? No es tu esposa, hermano. No son tus hijos. Es la presencia de Dios que está dentro de tu vida, que te va a dar la victoria en lo que tú estés pasando. Porque dice que Él te va a librar de la boca del león. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la boca del león, dicen los escritores que él estaba refiriendo tal vez al pueblo de los romanos, porque recuerde que en aquellos tiempos los romanos echaban gente en medio del estadio y soltaban a los leones para que los mataran. Quiere decir que él estaba tal vez refiriendo eso cuando él dijo, él me libró de la boca del león. Quiere decir que en los momentos más duros de mi vida, en los momentos cuando ya siento que me muero, llegaba el Señor para defenderlo, llegaba el Señor para sacarlo, para liberarlo. Y ese mismo Dios que estuvo con Pablo es el Dios que está con usted y conmigo para defenderlo, para sacarlo cuando se siente triste, cuando se siente solo, cuando hay enfermedad en su vida, cuando hay problemas. ¿Cómo debemos de actuar, hermano y hermana? Debemos de actuar con poder, porque dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay alguien que ha recibido el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué ha recibido, hermano y hermana? Hemos recibido poder.
A lo mejor el enemigo tiene poder, pero usted y yo sabe que tenemos de parte de Dios. Dice que el Señor Jesucristo, antes de mandar a sus discípulos, dice que les dio autoridad. Hay algo que el enemigo no tiene, que usted y yo tenemos. Tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para vencer. Tenemos autoridad en el nombre de Dios para declarar victoria sobre nuestra vida. No más que se nos olvida, hermano y hermana, lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque lo que usted y yo confesamos con la boca es lo que usted y yo vamos a recibir. Quiere decir que si usted todos los días habla derrota, ¿qué va a recibir? Si usted habla pura maldición, ¿qué va a recibir? Si usted y yo juzgamos, ¿qué vamos a recibir? Pero si usted y yo declaramos todos los días, soy bendecido en el nombre de Jesús, ¿qué va a recibir? El hijo y la hija de Dios ya tienen victoria, ya son bendecidos. No tenemos que buscarlas, solamente tenemos que esperarlas. Que todos los días usted diga: Señor, yo me voy a despertar en este día y yo no sé qué tienes para mí, pero yo sé que son bendiciones. Yo sé que son puertas abiertas. Yo sé que son oraciones contestadas. No la creyeron, Señor. Pero el apóstol Pablo, ¿sabe por qué el Señor estaba con él? Porque él le servía a Dios todos los días de su vida. En cualquier momento Dios estaba ahí. Como hijos de Dios, hermano y hermana, yo lo que aprendí de mirar el documentario de los leones: no hay que separarnos de la manada, no hay que quedarnos solos. Y si usted se está enfermando espiritualmente, vaya y pida consejo, vaya y busque ayuda, que no le dé vergüenza. Es mejor pedir consejo a que el león se lo robe y lo jale de la iglesia. Si usted se siente débil, venga y pídale al Señor fuerza y fortaleza. Fortalezcas en el Señor, amén, y en el poder de su fuerza. Es lo que dice la palabra de Dios, amén. Pero cuando la persona se queda sola, cuando no buscamos de Dios a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la lectura, nos empezamos a sentir débiles. ¿Y qué pasa cuando alguien se siente débil? En ese documental yo miré que las leonas no encontraron comida o manjar por una semana y se empezaron a enfermar, se empezaron a debilitar. Y las hienas o las hienas en español, dice que estos animales no son tan fuertes como el león, pero dice que ellos andan en bola. Dice que ellos atacan más por bola, o sea que ellos no pueden derrotar a un león solo, pero ellos se juntan en equipo y se comen a su presa viva, los rodean y los matan. Pero el león, que dice la Biblia, el que anda rodeando, hermano y hermana, él está esperando mirarte débil, él está esperando mirarte enfermo, él está esperándote mirarte desilusionado y triste para atacarte, para sacarte, para destruir tu familia, para destruir tu hogar. Pero este servicio de varones, amén, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, pero Dios a los varones nos ha puesto como atalayas de la casa. Dios nos ha puesto como sacerdotes del hogar. Y dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que el atalaya, dice que el atalaya no dormía, el atalaya tenía que estar velando, el atalaya tenía que estar cuidando alrededor para cuando mirara al enemigo pudiera tocar la trompeta para que el pueblo que estaba adentro se preparara y no los agarraran descuidados. Usted y yo, hermano y hermana, debemos de velar por lo que Dios nos ha dado, porque hay un león que anda rugiendo para destruir a los cachorros que están en casa, para destruir a la doncella. Pero más poderoso que el diablo es el Dios de la tribu de Judá. Amén, es el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y creó la tierra. Amén, pero Él quiere nuestra confianza. Es lo que Él busca, que hasta el último momento usted y yo confiemos en Él, pero que nos alimentemos cada día, alimentarse de su presencia, alimentarse con su palabra, no alejarse.
¿Sabe por qué nos enfermamos espiritualmente? Porque nos alejamos, porque no le buscamos, porque el enemigo es tan astuto que dice: ahí los dejo solos. Están bien entretenidos con la tecnología, está bien entretenido con el trabajo, ahí anda solo, no ocupo ni siquiera atacarlo, solito se está debilitando. Ya cuando se salga de la iglesia, entonces le doy la mordida. Pero Dios en esta noche, hermano y hermana, a través de este mensaje, le está diciendo que no se separe de la manada, que se mantenga en la iglesia, que se alimente todos los días, porque aunque somos infieles, Dios está ahí con nosotros, pero no hay que abusar de su fidelidad del Señor, porque lo podemos cansar, hermano y hermana. Y eso no queremos, amén. Pero cuando somos fieles con el Señor, cuando cumplimos y tratamos de ser lo mejor para con Él, aunque el enemigo se levante, aunque todo un ejército se levante en contra suya, Dios va a estar ahí para defenderlo y protegerlo a su lado y para darle victoria y sacarlo al otro lado. Amén. Usted puede estar tranquilo y seguro. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Fue lo que pasó con Daniel, amén. Dice que Daniel era un hombre fiel. Y dice la palabra de Dios que él tenía un espíritu superior a los estrafas y a los que le servían al rey. Pero dice que estos hombres, al mirarlo, que tenía un espíritu superior, buscaban el mal para Daniel. Nosotros tenemos un espíritu, hermano, superior al del enemigo. Y el enemigo busca también el mal para nosotros todos los días, y él no descansa. Y nosotros nos equivocamos al pensar que si ya libramos la batalla, ya nos va a dejar en paz. Y esa es una mentira, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Lucas, o en Mateo 4 también, dice que cuando el enemigo vino y tentó al Señor Jesús, al mismo Dios, dice que después de haberlo tentado, dice que se ausentó por algún tiempo. Quiere decir que el enemigo solamente se ausenta, pero va a regresar. Amén. Y tenemos que estar todos los días tomados de la mano de Dios, para cuando se llegue ese momento difícil, sepa usted que no está solo, sepa usted que Dios lo va a librar, sepa usted que Dios lo va a sacar, sepa usted que Dios lo va a bendecir. Amén. Fue lo que sucedió con Daniel. Dice que aquellos hombres se juntaron, tramaron algo malo en contra de él, levantaron un juicio, una carta, y que fuera firmada con el sello del rey, donde cualquiera que adorara durante 30 días otra cosa que no fuera al rey de ese tiempo, dice que lo iban a aventar al foso de los leones. Pero dice que Daniel, él escuchó y todo, pero él dice que él se fue a su casa, abrió la ventana y dice que él se fue a orar como acostumbraba. Dice que estos hombres, al mirarlo, le encontraron algo en contra de él, vinieron en contra del rey, vinieron a decirle lo que hacía Daniel, y dice que el rey tenía en estima a Daniel, y dice que él no trató de librarlo, pero no pudo sacarlo, porque déjeme decirle, hermano y hermana, que a lo mejor en tiempo de prueba y de necesidad va a haber quien nos va a querer ayudar, va a haber quien nos va a querer sacar, pero no van a poder hacerlo, porque en realidad el único que nos puede ayudar como hijos de Dios es aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. Él es el que tiene la respuesta. No busque la respuesta allá afuera, no busque la respuesta con el hermano o la hermana, búsquela de rodillas con el que lo llamó, porque el que lo llamó sabe lo que está pasando y él ya lo miró al otro lado en victoria. Amén. Y dice que entonces en el capítulo 6 y el versículo 16 de Daniel, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Pero el verso 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana
y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice el 21, entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Daniel fue protegido ¿por quién? Por Dios. ¿Pero por qué? Porque dice que no lo halló culpable, porque lo halló inocente. Pero dice que el rey le dijo a Daniel algo que me llamó la atención: al Dios que sirves continuamente te ha podido librar. Porque en ocasiones, hermano y hermana, esperamos la mano de Dios, pero estamos en pecado. Esperamos la mano de Dios y andamos más para allá, para el norte, que no sé por dónde. Y no estamos ni conectados con el Señor. Venimos al servicio. Yo escuchaba al hermano y digo: Señor, los que estamos allá arriba dirigiendo la alabanza, quisiéramos que el pueblo se conectara, que el altar se llenara, que los hermanos corrieran. Pero muchas veces no es así. Y yo escuchaba al hermano Maravilla que decía: hermanos, pasen, aquí está la bendición, aquí está. Pero muchas veces, ¿sabe por qué no pasamos? A lo mejor algunos por pena, pero otros porque a lo mejor el león ya los tiene agarrados. Ya los tiene agarrados de la libertad que Dios les había dado. ¿Cuándo es la última vez que usted corrió y dio vueltas y giró y habló en lenguas aquí en el altar y se derramó de bendición? Póngase a pensar. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Minden y aún cuando nos mudamos para acá, la mayoría de la iglesia se llenaba aquí enfrente del altar a la hora de alabanza, hermanas hablando en lengua, hermanos gritando, alabando, corriendo. Y ahora es otra cosa, ahora es diferente. Y yo no creo que tiene que ser diferente, porque Dios no ha cambiado. Al mismo Dios que alabamos allá en aquel tiempo, es el mismo Dios que está aquí para alabarle todos los días, continuamente. Pero ¿qué es lo que el enemigo se ha apoderado de ti? Que te ha robado algo. ¿Qué te ha robado el enemigo? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú persevera, tú continúa, no te desanimes, sigue adelante, sigue cumpliendo la sana doctrina, sigue hablando, no importan los sufrimientos. Y es el mensaje que la iglesia debe escuchar y de conocer, porque Dios no nos llamó solamente para andar alegres todo el tiempo. La vida del cristiano es una vida que va de lucha en lucha, de prueba en prueba. Pero así como entra la lucha y la prueba, también llega la victoria y la victoria y la victoria. Y cuando llega la victoria, llega la bendición. Amén. El otro día escuchaba a un predicador y decía, a su alta edad, decía que el predicador, dice: en todos mis años, porque ya tenía como 80 años, dice: yo me he dado cuenta de algo. Dice que Dios todo el tiempo quiere que crezcamos, quiere que lleguemos hasta donde Él nos quiere llevar. Dice: y déjeme decirle algo que he comprendido en mis 40 y tantos años, decía la persona. Dice que el Señor, dice, siempre nos va a seguir pasando. Cuando nosotros reprobamos la prueba, va a volverse a venir la misma prueba, y va a volverse a llegar la prueba, y va a volverse a llegar. Dice, pero nosotros lo tomamos a mal, pero lo hemos de tomar a bien, porque cuando se viene la lucha y la prueba y constantemente, es porque no hemos podido atravesar lo que Dios quiere que crucemos para que Él nos levante más. Dice, y dice la predicadora, era una señora mayor, y dice: pero yo he entendido y he aprendido que cuando aprendemos a atravesar la prueba y a cruzarla, le podemos decir al enemigo: eso ya no me hace ni cosquillas. Si me quieres robar el gozo, tienes que hacer algo más, porque eso ya no sirve. Y dice que su esposo iba saliendo del garage
Y dice que a la hora que iba abriendo la puerta era eléctrica y se las arreglaron mal. Y se le vino la puerta y le atravesó el carro y se lo descompuso, se lo rompió. Y dice, íbamos a predicar. Dice, pero ese día, dice, en vez de enojarnos, como ya comprendimos las mañas del enemigo, le dijimos, eso no nos hace nada. De todas maneras vamos a ir a predicar, vamos a ir a alabar. Y yo creo que la iglesia, hermano y hermana, se debe de levantar, debe de entender cuáles son las artimañas del enemigo y decirle, ya me cansé de tus tonterías, eso ya no me hace nada. Yo voy a ir a alabar y a glorificar al Dios que me llamó, porque tengo algo pendiente con Él. Él me levantó para usarme, Él me levantó para hacer bendición, Él me levantó para que mi familia sea bendecida, para que mi familia esté de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, amén. Pero tenemos que conocer al enemigo, tenemos que saber las artimañas. Dice el hermano, iba a hablarle al pastor porque me dio calentura, y si ni calentura tenía. Imagínese, yo el día de ayer, hace poco testifiqué de un hombre un americano al cual Dios llamó y se bautizó y fue a decirme bien contento, no sé si algunos se recuerdan. Y hace 2 días fue con otro carro, porque digo que ese hombre cambia de carros como yo de calcetas, yo creo. Pero ahora miré a un hombre bien diferente. Lo miré y se sentó y como que no me quería dar la cara. Pero pues yo estaba bien ocupado, entonces dije, bueno, no tiene ganas de platicar. Y sonó el teléfono y fui a contestarlo. Y él estaba ahí sentado esperándose ahí en el rinconcito que tenemos con 2 bancos. Y cuando colgué el teléfono me volteó a ver y me dice, Alfonso, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, dime. Cuando uno se bautiza, ¿el diablo lo molesta a uno? Le digo, sí. Y dice, es que, dice, en estos últimos 2 días, dice, he estado regresando a mi antigua vida. El hombre tiene solamente, yo creo escasamente 1 mes de bautizado. Dice, y estoy luchando. Dice, quiero orar, dice, y no puedo. Dice, y escucho una voz que me dice que ya mejor me devuelva donde estaba porque ya la regué. Y yo sé que Dios me lo mandó, hermano y hermana, para darle un consejo. Y yo le dije, Kevin, le dije, tú eres un bebé. Le dije, tú estás creciendo en la fe. Le dije, te vas a equivocar. Le dije, pero a Dios no le interesa cuando te equivocas. Le dije, sí, tenemos que ser mejores cada día. Le dije, ya como vas conociendo más al Señor, le digo, tú vas a ir creciendo. Le dije, tú te vas a ir moldeando, te vas a ir defendiendo. Le dije, pero lo que cuenta, le dije, es que no te quedes ahí. Le dije, sino que te levantes. Le dije, que tú sigas adelante. Dice, ¿quiere decir que Dios no está enojado conmigo? Le dije, no. Le dije, Dios renueva cada día sus misericordias. Le digo, lo que hiciste ayer, el Señor ya te lo perdonó. Le dije, ¿estás respirando? Dice, sí, es porque Dios te ama. Le dije, Dios te está esperando que vayas y le digas, Señor, la regué, pero ayúdame a ser mejor. El hombre se levantó y me abrazó y dice, me siento mejor. Dice, ¿puedes orar por mí? Y me puse a orar por él, hermano y hermana, y el hombre se fue contento. Y yo me puse a pensar sabiendo que iba a predicar esto. Dije, el enemigo no pierde el tiempo. Él no le interesa qué tanto tú tengas en la iglesia. Puede ser alguien ya con 40 años, el enemigo te va a molestar igual que al que tiene 1 semana, que al que tiene 15 días, que al que tiene 1 mes. Pero lo que tienes que saber es que el que está contigo es más poderoso que el que está molestándote. Y que él te puede molestar, pero no te puede hacer nada a menos que tú se lo permitas. A menos que tú le abras la puerta, a menos que tú le creas las mentiras. Amén, porque Dios nos ha dado esa autoridad y ese poder, hermano y hermana, para hacer cosas grandes. Amén. Dios usa hombres para hacer y derrotar animales. Tenemos la historia de Sansón, que dice que Sansón también, dice que Sansón despedazó a un león como quien despedaza a un cabrito. Dice que sin tener nada en su mano, él lo despedazó. Y a los que hemos leído la historia de Sansón, sabemos que no era Sansón ni su fuerza, sino que era la presencia de Dios en su vida la que le daba la victoria en todas sus batallas.
Pero también la palabra de Dios habla de otro hombre, de aquellos varones esforzados. Y dice de este hombre Joiadá, dice que era un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, y dice que mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a Naún en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Por qué le comparto esto, hermano y hermana? Porque en ocasiones el enemigo ya nos tiene tan agarrados que creemos, sí conoce, voy a poner una historia tan pequeña, pero tan cierta. Creo que nuestro pastor lo ha mencionado, yo lo he mirado en la tele, en el Discovery Channel, pero también lo he experimentado en el circo, que los elefantes, siendo unos animales tan fuertes, con tanto potencial, dice que desde pequeños, a ellos cuando los tienen en el circo, los amarran con una soga ahí junto a un árbol y los enseñan a que no se pueden mover de ahí, que ese es su espacio. Un animal de esos, hermano y hermana, tienen tanta fuerza para defenderse. Los que están ahí en el África sueltos, vea cómo ellos se defienden y pelean con otros animales. Pero a los que ya los tienen domados, que los tienen así acostumbrados, que han crecido en ese cautiverio, dicen que ellos de grandes, lo único que les sostiene es el lazo. No hay otra cosa. No hay otra cosa que los detenga. Pero estos animales, ya su mente ya está trabajada. Ellos piensan que no se pueden liberar de ahí, de ese mecatito tan pequeño. Y el Señor me ponía eso en mi corazón, que Dios nos ha dado tanta autoridad, que Dios nos ha dado tanto poder, que Dios nos ha dado tanta bendición, pero que algunos de nosotros estamos en cautiverio, que el enemigo nos ha puesto una pequeña soga, porque hemos fallado, hemos pecado, y el enemigo luego ataca. ¿Cómo te vas a levantar? Acuérdate lo que estabas haciendo ayer. Acuérdate cómo juzgaste al hermano. Acuérdate cómo andabas haciendo chismes allá. Acuérdate cómo pecaste allá en lo solo cuando nadie te miraba. Acuérdate que fuiste y hiciste lo que hacías antes. Y cuando venimos aquí, venimos atados. Y a lo mejor dentro de su corazón, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios clama, intercede por nosotros. Y el Espíritu de Dios está intercediendo cada momento por usted y por mí. Y yo le aseguro que cuando viene aquí está la música, todo. Hay algo dentro de usted que se quiere soltar. Pero hay algo en su mente que le está atacando y está diciendo: no hagas eso. ¿Para qué haces eso si andas allá afuera mal? Pero yo le venía a decir en esta noche a alguien que Dios le quiere librar de la boca del león, que Dios le quiere quitar ese cautiverio, que Dios lo hizo a usted libre, libre para bendecirle a Él, libre para que usted sienta paz y gozo en su vida y en su corazón. Yo sé que algunos, no sé, no le voy a decir nombres, pero yo sé que muchos de nosotros, cuando Dios nos llamó, de este altar no salíamos. Y a la hora de la alabanza era un lloradero, porque había un agradecimiento grande por lo que Dios hizo en nuestra vida. Y que a la hora de las alabanzas, esas alabanzas se daban con un sentimiento tan grande por lo que Dios había hecho en nuestra vida. Y que había una libertad para alabarle en el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo ya le dije, hermano y hermana, usted tiene autoridad, usted tiene poder. Usted mismo puede quebrarse esa cadena en el nombre de Jesús. Usted mismo puede ser libre en el nombre de Jesús por la autoridad que Dios le ha dado, por el poder que Dios ha puesto en su vida. El apóstol Pablo, hermano y hermana,
Y déjame decir, esto no lo tenía ni en mis notas. Yo venía en el carro y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no sé qué Dios va a hacer, le dije, porque yo ya estudié 3 días. Y en ocasiones el Señor me pone algo, me dice algo. Y yo sé que he estado estudiando. Y en el taller me he estado gozando. Pero el Señor no me dijo cuál era el mensaje. Sé cuál era el título. Sé lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Sé que ya eran sus últimos días. Sé que le estaba dando el consejo a Timoteo, para que Timoteo no se desanimara, para que Timoteo no parara la obra. Pero yo creo que el Señor le quiere decir aquí a alguien que usted ha parado la obra de Dios en su vida, que a lo mejor usted era un miembro activo, arduo en trabajar, que su tiempo lo daba para el Señor, y a lo mejor usted no se siente que tiene una soga alrededor suyo, pero nomás póngase a pensar a quién le da su tiempo. En las 24 horas que Dios le da, ¿cuántas horas le entrega al Señor? ¿Cuántas horas le da al Señor? Y si no son horas, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto de su tiempo es para usted y cuánto para el Señor? Porque así como Dios nos pide una ofrenda y un diezmo y nos dice el 90 es tuyo y el 10 es mío, el Señor nos hizo libres. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos que abusar o usar esa libertad para pecar, para andar allá afuera. No, Dios nos hizo libres para su servicio. Dios nos hizo libres y depositó en nosotros autoridad. Depositó en usted un propósito. Depositó en usted un llamado. Depositó en usted algo grande. Le ha dado regalos. Pero a lo mejor el enemigo, fíjese que yo me miraba en el documental ese, que cuando aquellos animales iban a atacar al león que ya estaba débil, nomás llegaban y le ponían la pata arriba y ya no se podía defender. Porque decía ahí el que estaba haciendo el documentario, decía que ya estaba muy débil, que dentro de él quisiera, pero que ya no había fuerza. Y yo creo que a diferencia de estos animales, hermano y hermana, aunque nuestra vida esté débil espiritualmente, aunque usted no pueda, hay alguien que sí le puede dar la fuerza. Aunque usted se ha equivocado, Dios está aquí para perdonarlo. Dios está aquí para restaurarlo. Dios está aquí para ayudarlo. Dios está aquí para que usted vuelva a entrar al propósito del llamado. Yo creo que el apóstol Pablo se fue contento cuando Dios lo llamó, porque aunque hubo sufrimiento, aunque pasó luchas, desvelos, batallas, pero él supo para quién lo hizo y sabía que su sufrimiento no fue en vano. Pero a lo mejor hay quien está sufriendo ahorita y no es ni siquiera causa del llamado de Dios, sino que a lo mejor es causa del descuido suyo espiritual. Es a causa de sus decisiones. Es a causa de lo que usted ha decidido hacer por usted y no por Dios. Porque el que se mantiene en el propósito de Dios, dice la palabra de Dios que debe de haber un gozo en su vida, que aunque haya lucha y haya prueba, el gozo debe de estar allá adentro. Que aunque nos duela lo que estamos pasando, al venir a esta iglesia, al escuchar alabanzas, debe de haber un gozo y decir: Señor, yo sé que ahorita estoy sufriendo, pero yo sé que ya viene la victoria. Yo sé que ahorita estoy atravesando esto, pero ya me veo, Señor Santo, victorioso. Pero a lo mejor viene usted aquí y está sufriendo, pero no por la causa de Cristo. Y yo creo que Dios en este día, hermano y hermana, quiere abrir la boca del león que está mordiendo su vida, que lo tiene agarrado. Yo quise investigar
¿Qué tan fuerte era la mordida del león? ¿Qué tan fuerte era la presión que ponían? Y decía el documentarista que tienen unas glándulas tan poderosas aquí para desgarrar a sus presas con facilidad cuando las agarran. Y yo digo, Señor, si aquel animal con tanta fuerza, dice la palabra de Dios que el diablo, el Señor lo reprenda. Dice que anda como un león, pero no dice que es un león. O sea que puede rugir, puede hacer ruido, pero no le puede morder si usted no se deja. Porque el león de la tribu de Judá está con usted. Porque el Dios Todopoderoso está en su vida. Puede ponerse de pie, hermano y hermana. Santo Dios, todavía me faltan 2 hojas. No, ya voy a terminar aquí. A lo mejor los varones esperaban un culto de gozo, pero yo creo que sí debe de ser de gozo, hermano y hermana. Porque el Dios Todopoderoso al cual usted y yo servimos está aquí para hacer libre a alguien. Y yo creo que ese es motivo para gozarnos. Muchas veces los mensajes que nos duelen, que nos redarguyen, son mensajes que le debemos de dar gracias a Dios por ellos. Porque los que predicamos no conocemos lo que usted hace allá afuera, pero Dios sí lo sabe. El que predica no sabe cómo vive usted allá afuera, pero el que lo llamó sí lo sabe. Los que traemos la palabra de Dios no estudiamos con un nombre en la mente y decir, Señor, a este le voy a aventar esta palabra. No, estamos muy ocupados para andar pensando en alguien, pero si nos metemos a la voluntad de Dios, decimos, Señor, que este mensaje haga sano a alguien, que esta palabra haga libre a alguien, que esta palabra bendiga a un hijo tuyo, a una hija tuya, para que sean bendecidos. Y yo creo que ese debe de ser motivo de gozo. El apóstol Pablo concluye en el último versículo que leímos, hermanos. Dice, así fui librado de la boca del león. Pero dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Pero él lo decía porque él sabía que su tiempo estaba cerca. Pero él sabía que los días que le quedaran, sabía que Dios iba a estar a su lado. Sabía que Dios no lo iba a dejar y que lo iba a preservar para ir a aquel reino celestial. Yo no soy usted, hermano y hermana, pero yo sé que soy atacado todos los días, así como usted. Que no soy perfecto y que tengo errores, pero sé que también hay alguien que está conmigo a mi lado, que todos los días me ayuda a querer ser mejor, a que me esfuerce, a que siga adelante. Y Él está aquí en esta noche para darle fuerzas al que está cansado, para quitarle aquella soga al que tiene una soga. Y a lo mejor te va a decir, este mensaje no era para mí, yo estoy bien. Pero a lo mejor no se ha dado cuenta que está bien encuerdado. A lo mejor las alabanzas ya no le haya sentido. Oye la palabra de Dios, dice, nomás van a regañarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega a la vida de un hijo de Dios que está conectado con el Señor, el hijo de Dios dice, gracias por tu palabra. Pero cuando el hijo de Dios está débil y apartado del Señor, dice, puras piedras me aventaron en este día. ¿Cómo está usted, hermano y hermana, en esta noche? ¿Está agradecido con el Señor? ¿Necesita ser libre de algo? Yo platicaba ayer con los jóvenes. Yo les decía, yo sé que algunos de ustedes atraviesan por cosas, que algunos de ustedes están batallando, pero si ustedes no son sinceros y piden la ayuda, no van a salir de ahí. En muchas ocasiones, predicación tras predicación, hay quien se va a su casa y se va igual, porque no quiere la ayuda, porque Dios está aquí para ayudarlo, Dios está aquí para liberarlo. Déjeme preguntar algo en general.
Dios le hizo libre. Dios le cambió su vida. Dios le sacó de las drogas. Dios le quitó los vicios. Dios le dio sanidad. Dios no podrá quitarle lo que está pasando. Ese Dios que le quitó tanto, no lo podrá hacer libre en esta noche. No lo podrá sanar de su corazón. No le podrá dar la libertad que tenía antes. No le podrá regresar la convicción que Dios le dio para que le sirviera. Porque déjeme decirle que lo que dije al principio no es en vano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. El pastor decía, nuestro pastor, tenemos que orar por los que tienen niños en la escuela. Usted sabe lo que le están enseñando los maestros a sus hijos. Usted sabe la educación que le están dando ahora. Y nosotros, en vez de estar como ese atalaya del hogar, buscando por nuestros hijos y por nuestro hogar, doblando rodilla y clamándole al Señor que nos libre y nos ayude, estamos queriendo hacer dinero en este mundo. Estamos queriendo obtener cosas materiales. Estamos queriendo tener lujos. Y la casa se está destruyendo. Los hijos no tienen ninguna relación con Dios. Los hijos no quieren saber de Dios. Pero mientras que caiga el dinero, pensamos que Dios nos está bendiciendo. Y no sabemos qué es la boca del león que nos está devorando. Y pensamos que es la bendición de Dios. Déjeme decirle, la bendición de Dios cuando llega, Dios no le va a bendecir solamente en una área. Dios le va a bendecir primeramente dentro de usted, espiritualmente, para que cuando le dé lo de afuera, usted no se aleje de con Dios. Dios no le va a dar lo de afuera primero para que pierda lo de adentro. Dios le va a dar la bendición adentro su vida para que se afirme, para que se agarre, para que cuando Dios le dé una puerta de bendición diga: gracias, Señor, pero esto no me va a robar lo que tú me has dado. Un trabajo más no me va a quitar de ir a la iglesia. Unos centavos más no me van a robar a mis hijos. Yo voy a doblar rodilla, yo voy a buscar de tu presencia, porque me llamaste para ser ese varón de mi casa, para ser ese varón de mi hogar. Pero creo que los varones nos estamos perdiendo. Debemos de ser el atalaya del hogar. ¿Estás siendo tú, hermano, el atalaya de tu hogar? ¿Estás siendo tú el que hace la oración en tu casa? Porque déjeme decirle, si usted está haciendo todo lo correcto y sus hijos ya están grandes, ellos le van a dar cuentas a Dios. Pero usted va a poder decirle: Señor, tú me mirabas orar, tú me mirabas ayunar, tú me mirabas pelear por mi familia. Pero si usted no lo está ni haciendo, si usted solamente vive para usted y no para el Señor, déjeme decirle que hay una mano arriba de usted, la cual usted la mira como bendición, pero es perdición. El Señor le está llamando. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Señor está llamando a alguien a que deje la avaricia de allá afuera y regrese a la bendición que tenía aquí adentro. Porque las bendiciones de Dios son eternas. Y lo que haga aquí, aquí se va a perder, aquí se va a pudrir, aquí se va a quedar. No se lo va a poder llevar. Pero lo que haga para usted aquí en la iglesia va a caer sobre sus hijos. Y lo que caiga sobre sus hijos va a caer sobre sus nietos. Y lo que caiga sobre sus nietos va a caer sobre sus bisnietos. ¿Habrá algún varón que quiera pasar en esta noche aquí y venir a buscar del favor de su Dios? ¿Por qué no pasan todos los varones?